Este es el primer video de una revisión de lo que es un diagnóstico de salud. El diagnóstico de salud podemos definirlo como un proceso mediante el cual se realiza una descripción y análisis cuantitativo y cualitativo de los problemas de salud de una comunidad o una colectividad, donde se identifican condiciones determinantes de salud y de enfermedad, lo que permite generar un planteamiento del problema o hipótesis que habrá de ser útil en la toma de medidas necesarias para mejorar las condiciones de la misma comunidad. La Organización Mundial de la Salud lo define como el diagnóstico de situación de salud, como la obtención de datos de todos los factores que nos permiten determinar cuál es el estado del proceso de salud y enfermedad de la misma. Pineault lo define como una técnica de investigación que permite identificar y analizar la situación de salud de una comunidad o población con el objeto de determinar problemas y necesidades de salud caracterizado por factores determinantes, como parte de un proceso que no concluye hasta encontrar soluciones a los problemas detectados. De acuerdo con esto hay que destacar tres aspectos importantes: las condiciones de salud, los factores determinantes de salud y la respuesta social organizada. El diagnóstico de salud es un proceso que se lleva a cabo mediante una metodología bien establecida y apegada a la verdad, por lo que podemos decir que el diagnóstico de salud es un proceso científico. Si bien en la actualidad existe una polisemia para determinar el método científico, este debe de cumplir con fundamentos básicos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y o aplicación de métodos de recolección de datos de variables cualitativas o cuantitativas, las conclusiones y en algunos casos la propuesta de intervención. El diagnóstico de salud puede deberse a diferentes motivos. El primero y más común es la aplicación de un proceso de conocimiento de la población y de sus condiciones por medio del médico de servicio social. El segundo obedece a la necesidad por parte de las autoridades de evaluar a la población para aplicar las medidas de control o mejoramiento y generalmente va encaminado a la producción de políticas públicas. La observación es una etapa que generalmente es mixta, cualitativa y cuantitativa, y en ella se pueden utilizar muchas herramientas como la observación pasiva, observación activa, encuestas, entrevistas y la aplicación de instrumentos de medición ya establecidos. Se trata de examinar los hechos desde el estado actual de la población que debe de registrarse en instrumentos o en guías de observación. Puede apoyarse de la fenomenología y la etnografía y generalmente se basa en fuentes primarias. Es por eso que es tan importante la captación de fenómenos por medio de los sentidos del observador, que aunque puede apoyarse de las guías, debe de estar alerta a cualquier cosa importante que no haya sido contemplada en el momento de planear y observar. La formulación de hipótesis nace de la observación, una propuesta tentativa a una duda o cuestión o problema. En esta etapa se presuponen las posibles causas que pueden ser de las enfermedades o de las carencias en materia de salud de la población analizada o los rasgos o condiciones de riesgo. La experimentación se define de diferentes maneras y va de acuerdo al fenómeno que estamos estudiando y pretendemos resolver. Es decir, estas necesidades nacen de la hipótesis y sirven para comprobarla o rechazarla. La explicación de la hipótesis puede dar validez a lo planteado. Para ello se necesita una actividad en la que se pueda realizar mediciones y elaborar pruebas en laboratorios, entre otras diligencias que contribuyan a generar información que proporcione cuentas del estado de salud de la población, una repetición de la observación, tomando en cuenta factores que pueden modificarla a lo que conocemos con el nombre de variables. El análisis de datos es la etapa de la investigación en la que se toman todos los datos obtenidos. Luego es muy importante que se clasifiquen. No toda la información que se obtiene es necesaria o útil para poder determinar las condiciones de algo. Una vez que hemos seleccionado los datos, nos pueden servir y vamos a someterlos a operaciones para alcanzar los objetivos de estudio.
Recordemos que el diagnóstico de salud consiste en recabar, estudiar y analizar el estado de salud de una población, considerando sus determinantes y los indicadores de salud y o las necesidades en cuanto a materia de salud. La emisión de conclusiones consiste en el análisis de la información de los datos recabados que pueden ratificar o rechazar la hipótesis planteada, pero denotan la realidad en materia de salud de la comunidad estudiada u observada. En esta etapa quedan en evidencia los indicadores y los determinantes de salud que afectan a la comunidad, considerando el ambiente en donde viven y todos los demás factores que intervienen en ella. Barragán dice que el diagnóstico de salud forma parte de la primera etapa del proceso administrativo. La planeación es una labor indispensable dentro de las actividades de programación en salud pública, y los principios que rigen al diagnóstico de salud son la objetividad, la integridad, la heterogeneidad, la sistematicidad, la interdisciplinariedad y la participación social.